buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy miércoles nos acompaña la jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Almería, amiga de esta casa, Loli Cruz. Loli, muy buenas noches. Buenas noches, Rafa, un placer como siempre. Para nosotros un placer que hayas venido para hablarnos fundamentalmente de lo que va a acontecer la próxima semana, pero como siempre decimos, esto no es la lucha del día 25N, el 25 contra el Día contra la Violencia de Género, sino que esto es la lucha constante y diaria, los 365 días. ¿Qué actividades ponéis encima de la mesa por parte de la Subdelegación del Gobierno? Bueno, Rafa, como bien has dicho, la lucha contra la violencia de género es los 365 días del año y las 24 horas del día. Efectivamente, el 25N se celebra, más que celebra, se condena la violencia de género de una manera... Se dice, se celebra el día 25, el día contra la violencia, no. Aquí pero se condena la violencia de género y es verdad que todas las administraciones pues tenemos el deber de visibilizar esta lacra social que nos azota, que nos asesina, como vemos casi diariamente como mujer, por el hecho solo de ser mujer. Pero es verdad que, como decía, todo el año estamos trabajando desde las administraciones, desde la sociedad en su conjunto. Y bueno, pues centrándonos en las actividades que tenemos en la Subdelegación de Gobierno, pues para condenar la violencia de género en torno al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, bueno, pues yo te podría empezar a contar que el 25 de noviembre, el martes, como todas las administraciones, hacemos la lectura de la declaración institucional y la hacemos a las 9:30 de la mañana en la Subdelegación de Gobierno. También paralelamente, bueno, pues se va a hacer ese encendido de luces con el color violeta, que representa esa lucha contra la violencia de género. Y nuestro acto central del 25N va a estar enfocado el miércoles 26 de noviembre y se va a llevar a cabo con el título Creando Red contra la Violencia de Género. Se va a llevar a cabo en el Hotel Avenida, en la Avenida Mediterráneo de Almería. Y te voy a contar un poquito de estas jornadas porque me parecen muy interesantes. Es verdad que siempre suma, siempre aprendes a traerte grandes personas profesionales de todo el país, incluso de todos los lugares del mundo, porque al final aportan su experiencia, aportan sus conocimientos pues, para la lucha contra la violencia de género. Pero este año, desde la subdelegación, hemos querido quedarnos aquí, en la provincia, porque al final nos damos cuenta cómo profesionales que trabajamos en la materia, pues no nos ponemos cara, no sabemos los servicios que tenemos aquí al lado, no sabemos de esa cercanía, porque al final hablamos de fiscalía, hablamos de los juzgados como algo lejano y para nada, son servicios, son profesionales que están en la misma batalla que los demás. Y entonces, bueno, pues pensamos hacer esas jornadas cercanas y evidentemente pues intentando abordar diferentes aspectos, diferentes dependencias que trabajan en el procedimiento contra la violencia de género. Por parte de la justicia, pues tendremos Fiscalía y la Audiencia Provincial, pues para saber que son dependencias dentro de la justicia, pero cada uno tiene su función. Y tendremos por parte de Fiscalía a Débora Díaz Jiménez Triviño, que es la fiscal de la Delegación de Violencia sobre la Mujer y Trata de Personas y Extranjería, bueno, que nos hablará de las funciones y de la parte que representa la Fiscalía en un proceso judicial. Y luego tendremos representando la Audiencia Provincial de Almería a María Soledad Balaguer Gutiérrez, que es magistrada en la sección tercera. Con esta mesa haremos una diferenciación y se mostrarán esas caras que hay detrás de esas sentencias que estamos viendo con frecuencia. Y luego una segunda parte de esta jornada, también con servicios de la provincia, muchas veces desconocidos, porque si yo te digo que hay una comisión contra la mutilación genital femenina en el Hospital de Poniente, pues seguramente no sepas que existe. Incluso vemos que es una práctica que la vamos lejana. Pero no, y ocurre. Mutilación, va a sacar. Ocurre aquí en Almería también. Muchas veces ocurre en la misma provincia y otras veces ocurre trasladando a las pequeñas víctimas, porque normalmente son menores de edad, a sus países de origen donde se hacen estas prácticas. Pues estará Pablo, el doctor ginecólogo Pablo Romero Duarte, que es presidente también de la Comisión contra la Violencia de Género del Hospital de Poniente, y nos estará mostrando un servicio que tenemos aquí en la provincia que, como he dicho, desconocido para muchos profesionales y muchas personas. También englobando y contextualizando esta práctica tendremos una fisioterapeuta especializada en suelo pélvico, Inés
García del Moral, que nos hablará de las consecuencias físicas que tiene en la mujer las agresiones sexuales y las prácticas, como puede ser la mutilación. Y luego, pues para cerrar estas jornadas, también tendremos a Juan Luis Sánchez Blanque, que es director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Almería, pues que no hablará de esa parte tan importante, de esa pieza tan importante como el Instituto Forense en un procedimiento judicial contra violencia de género. Por lo tanto, tenemos unas jornadas cercanas, unas jornadas de profesionales de la provincia, con el objetivo de ponernos cara, de conocer qué hace cada una de las partes. Y bueno, hay muchas más, Rafa, no podemos englobar en unas jornadas todas. Pero sí hemos querido hacer un recorrido importante en lo que es un procedimiento contra la violencia de género. Eso en cuanto a las actividades de ese 25N, pero también desde la subdelegación del Gobierno me imagino que lleváis al cabo del año multitud de actividades. Y una de ellas fundamentales es el tema de los puntos violeta. Bueno. Esos puntos violeta que ahora sí que es verdad que se da más a conocer. Anteriormente no se conocían mucho, pero ahora en cualquier administración ya hay un punto violeta. Correcto, mira, nosotros, bueno, los puntos violeta, que muchas veces se desconoce, no son nada más que espacios seguros donde se da a conocer esa información a las víctimas o el entorno o cualquier persona que necesite saberlo para saber cómo actuar ante un caso de violencia de género. Mira, para decirte un poco, contextualizar por qué surgen estos puntos violeta, bueno, lo primero es un cambio en las políticas públicas. Se detecta cómo la lucha contra la violencia de género no es solamente cuestión de política, es cuestión de la implicación de la sociedad al completo. Por lo tanto, el Ministerio de Igualdad crea este instrumento para crear esa dependencia, en este caso administraciones, dependencias de la Administración General del Estado, como espacios seguros, espacios donde cualquier persona que requiera de esta información pueda tenerla. Por lo tanto, un punto violeta es un establecimiento, un lugar, una dependencia que se constituye como punto violeta porque hay unas personas detrás que pueden dar esa información. Y para que den esa información, pues tienen que tener una formación en recursos de la provincia. Por lo tanto, no puede ser, Rafa, que haya tantos recursos humanos, tantos recursos personales puestos encima de la mesa para luchar contra la violencia de género y que haya solo una víctima que esté sufriendo violencia de género y no sepa dónde acudir. Eso no puede ser y eso es responsabilidad de las administraciones, como no, y también de la sociedad. Por lo tanto, hay que implicar a la sociedad. En Almería hemos trabajado para dar a conocer, como bien dices, este recurso, este instrumento durante todo el año. Se empezó en enero a constituir, como no, espacios seguros en la Administración General del Estado. Es un instrumento del Ministerio, teníamos que empezar por nosotros. Por lo tanto, se han constituido estos años 21 espacios de punto violeta en la provincia, casi todo en la capital, por no decir la inmensa mayoría. Y bueno, ayer mismo dimos la formación en el centro penitenciario a las personas que estarán detrás del punto violeta de este centro de la Cibuche, del centro penitenciario que se constituirá en muy breve. Bueno, pues se han formado a 86 personas solo en el año 2025 por parte de la subdelegación de gobierno en recursos para que puedan ser esas personas que estén detrás dando la información a las personas que lo requieran. Por lo tanto, creo que hemos hecho una labor muy importante porque se ha dado a conocer este recurso, este instrumento. Nuestro objetivo es que se identifique esas señales porque un punto violeta se constituye de esa guía elaborada por el Ministerio en varios idiomas, con los recursos, pero luego a nivel práctico, a nivel visual, hay unos trípticos, unas pegatinas que se ponen en los exteriores de las dependencias que son punto violeta y luego hay un formato de PVC fácilmente identificable que ha surgido, importante, Rafa, aquí en Almería, lo hemos creado nosotros y es una señal que simboliza esa señal de stop, donde aparece ese QR con el acceso a la información y el objetivo principal es que cuando se vea esa señal cualquier ciudadano, cualquier ciudadana sepa que ahí puede entrar. Que hay gente que le va a informar de dónde acudir para salir de esa situación. Pero bueno, Rafa, yo, si me lo permite, está hablando de todo el año y yo sí que quiero destacar que durante todo el año se trabaja en la lucha contra la violencia de género, porque es importantísimo. No podemos centrar la actividad, no podemos centrar la sensibilización. Día 25, la semana antes o la semana posterior. Porque ahora te contaré los datos que tenemos sobre la mesa y los datos invitan a trabajar todos los días.
para sensibilizar, para concienciar y para llegar a toda la población posible, de cualquier edad. Porque al final ese debe ser el objetivo de la sociedad al completo. Hemos trabajado, bueno, hemos empezado formando a profesionales, hemos formado a fuerzas y cuerpos de seguridad, hemos formado a policía local con esta nueva instrucción que surgió, la 1/2025, que renovaba ya el conocido Biogen. Por lo tanto, hemos traído a profesionales para que formen a profesionales. Hemos formado, hemos hecho unas jornadas prácticas recientemente, el 30 de octubre, si no me equivoco, se celebraron, con ayuntamientos y técnicos y técnicas de los ayuntamientos que trabajan con los fondos del Pacto de Estado y del Plan Corresponsable. Recordemos que casi 48 millones de euros han llegado por parte del Gobierno a Andalucía para repartir entre las 8 provincias y luchar contra la violencia de género a través del Pacto de Estado y por la conciliación familiar a través del Plan Corresponsable. Por lo tanto, se han hecho unas jornadas prácticas, de buenas prácticas, valga la redundancia, pues para resolver tantas dudas que surgen cuando los ayuntamientos reciben una cantidad de dinero, una subvención que tienen que invertir. ¿Para qué? Claro. Y para que se sepa principalmente para qué es. Para que los fondos vayan destinados al fin. Todas las causas, las luchas de todas las causas son importantes, pero el Pacto de Estado va para la lucha contra la violencia de género, el Plan Corresponsable para la lucha por la conciliación familiar. Por lo tanto, llevamos un año intenso, empezamos, además recuerdo que lo hablamos tú y yo en la anterior entrevista, que bueno, que a primeros de año hicimos también una jornada enfocada en las agresiones sexuales, porque desgraciadamente a un porcentaje que no baja, todo lo contrario, sube. En septiembre se constituyó, coincidiendo con el mes contra la trata, se constituyó las entidades que luchan contra la trata en Almería como puntos violeta también, no solamente la Administración General del Estado. Por lo tanto, es una labor intensa la que se hace durante todo el año y con el objetivo de sensibilizar. No quiero olvidarme de comentarte, Rafa, que ahora en diciembre, como todos los años, llevamos ya 6 años y este será el 7º, sabes que hay un concurso que se fomenta que se hace desde la subdelegación y fomenta ese trabajo de la lucha contra la violencia de género en los centros educativos de la provincia. Este año tenemos novedades. Ya no se va a llamar TikTokers por la igualdad, se va a llamar Creando por la Igualdad, porque aunque el contenido y el objetivo sea el mismo, sea no el TikTok, sino el trabajar con el mensaje. Se va a cambiar el formato cultural. Vamos a cambiar, vamos a avanzar un poquito para que no se haga monótono, para que el objetivo sea el mismo, trabajar, sensibilizar a la población adolescente, que es la base de todo, y al final sensibilizar y concienciar en la lucha contra la violencia de género, decirle que todos y todas podemos hacer algo para combatir esta lacra, pero a través de otros formatos culturales. Se presentará el concurso, como siempre, la segunda semana de diciembre y estará hasta marzo, y con un trabajo intenso pues para fomentar la participación, porque es muy importante, Rafa. Eso en cuanto a las actividades, me falta para que cerremos ya el círculo, es cuántos municipios están en Biogen, que tienen ese distintivo de decir, oye, podemos acercarnos y nos dan todo tipo de información. Bueno, pues mira, en Almería quedan muy poquitos municipios para adherirse a Biogen, todavía quedan algunos y desde aquí hago un llamamiento urgente para que lo hagan. Porque al final, el adherirse a un municipio a Biogen, recordemos que es un aplicativo donde se recoge esa información de las víctimas de violencia de género y donde hay una coordinación entre Fuerza y Cuerpos de Seguridad y la Policía Local de municipio. Al final, en los municipios, ¿quién conoce a su gente? Pues la Policía Local, los ayuntamientos. Por lo tanto, es tan importante que la policía local tenga acceso a esa información. ¿A qué mujeres tienen una orden de protección? ¿Qué mujeres están sufriendo la violencia de género, para que se haga un seguimiento y la protección de las mujeres sea la prioridad, que al final ese es el objetivo que tenemos todos y todas? Por lo tanto, los datos son los que son. En Almería, bueno, me preguntabas que cuántos municipios estaban en Biogen. Estamos en proceso de cerrar el 32, que es Pechina, y bueno, pues estamos ya en ese proceso burocrático y no quedan muchos municipios en Almería, quedan 10. Quedan algunos muy importantes, como puede ser Roquetas de Mar, que tiene más de 100.000 habitantes y desde aquí estamos trabajando también con el ayuntamiento para que se adhiera. Quedan municipios, bueno, pues quedan otros, porque al final recordemos que aunque haya 32 adheridos, hay
tienen que tener policía local para unirse a Biogen. Por lo tanto, no todos los municipios tienen policía local, por lo tanto, no hay muchos que falten. Los datos son los que son, Rafa, y te voy a decir datos porque me parece importantísimo. Y además, ayer, como he dicho antes, tuvimos una formación en el centro penitenciario y cuando yo decía este dato, siempre que se dice, por mucho que lo escuchemos, parece que no le ponemos voz, no le ponemos nombre. Y es que si yo te digo que el año pasado, en 2024, se pusieron 544 denuncias al día en España por violencia de género, son datos, son números. Y no son números, son personas. Son mujeres con nombre y apellidos, con niños, con niñas, con familias, que están pidiendo auxilio. Y tenemos que tener en cuenta que la mayoría de las mujeres asesinadas no estaban con esa protección porque no habían denunciado. Por lo tanto, llamamos a la denuncia y tenemos que tener en cuenta que 544 denuncias se pusieron al día, un total de 199.094 en 2024. Si nos vamos a Almería, pues mira, son datos extraídos hace unos días, el 10 de noviembre, había 3.157 casos activos por violencia de género en Almería. Y había 324 mujeres que llevan un sistema telemático de control, lo que se le llama el sistema Cometa. Sí. Por lo tanto, son muchos casos. Somos la segunda provincia de Andalucía con más sistemas telemáticos de control. Almería. En 2025, 36 mujeres asesinadas, no, ya 38, porque se han confirmado las últimas dos, el 15 y el 13 de noviembre. Desde 2013, 1.333 mujeres asesinadas. Y desde 2013, que se contabiliza, 65 niños y niñas asesinadas por violencia de género contra su madre. No son números, Rafa, son mujeres, son niños, son niñas, son familias destruidas. Aquí en Almería tuvimos en junio una víctima de 60 años asesinada por arma blanca. No estaba en Biogen, no había denunciado esa situación y bueno, y al final es que nos toca de cerca. Nos toca de cerca porque cualquier mujer nos está tocando de cerca, porque una mujer que está sufriendo violencia de género, una mujer que está siendo asesinada, arrebatada de la vida solamente por el hecho de ser mujer. Por lo tanto, basta ya, Rafa, basta ya. La penúltima antes de la última, como se suele decir, la penúltima. El tema de lo de ya que ha dicho las pulseras, aquí funcionan y no tenemos ningún tipo de problema. Las pulseras funcionan. Es un sistema de control, un sistema que funciona. El mensaje que se lanza a la población es que las mujeres están protegidas. Por supuesto, no podemos mandar un mensaje de que no sea así. Mujer que denuncia, mujer que está protegida. Tenemos un sistema, unos recursos humanos y materiales encima de la mesa muy grandes, pero sobre todo voy a hablar de los humanos. Tenemos EMUME, tenemos UFAN, Guardia Civil, Policía Nacional, que está entregadísimo, un equipo profesional, un equipo que está implicado en la protección de las mujeres y en la lucha contra la violencia de género. Tenemos esos servicios de 016, 24 horas. Somos la segunda provincia, Almería, que más pulseras telemáticas de control. Tenemos una serie de formaciones de personas, juzgados, desde juzgados hasta centros de información a la mujer, hasta psicólogos, juristas, todo implicado en la lucha contra la violencia de género. No podemos decir que las mujeres están desprotegidas. No hay mujer asesinada, ya lo dijo la ministra, y cierto es, que haya tenido pulsera telemática de control. Por lo tanto, funciona el sistema, pero un sistema telemático, Rafa, un sistema digital, como cualquier sistema digital, puede haber fallos puntuales. Claro que los puede haber y claro que lo hay, pero lógicamente cuando hay un fallo en un sistema se soluciona. Porque al final estamos hablando de un sistema de un GPS, de una telefonía, como cualquier otro puede tener un fallo puntual, pero eso no es cuestión para lanzar un mensaje de que las víctimas están desprotegidas, porque no es cierto. Y la última, luego, después de todo lo que hemos dicho y de los datos que hemos tenido, lo fundamental es que se denuncie. Fundamental. Y que el que lo vea, sea quien sea, que lo denuncie. Fundamental. Fundamental. Mira, la campaña del Ministerio, una de las campañas del Ministerio de Igualdad de este año se titula Juntas, porque es verdad que impulsa esa unión de las mujeres, porque al final nos tenemos que unir, las mujeres, pero los hombres también, la sociedad al completo. Pero hay que combatir esos mensajes negacionistas, porque evidentemente la violencia de género es una realidad que nos azota
no a las mujeres, sino a la sociedad en su conjunto, porque somos casi la mitad de la población. Entonces, somos la mitad de la población, por lo tanto, nos azota la sociedad en su conjunto. Al final, Rafa, el sistema funciona, los recursos están en la mesa, pero lo que hay que tener claro es que no se puede dudar ante un mensaje negacionista como tenemos en la mesa. No se puede dudar, porque la violencia de género es una realidad. Necesitamos la implicación de toda la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, vamos a dejarnos de decoraciones, vamos a hablar las cosas por su nombre, vamos a hablar que el único objetivo de toda la sociedad es luchar contra la violencia de género y acabar con esta lacra social ya. Pues con eso terminamos. Loli Cruz, jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno de Almería, que sabes que tienen las puertas abiertas de esta casa, no solamente los días que se acercan a las actividades, sino que en cuanto tu agenda te lo permita, nuevamente por aquí para contarle a todos los almerienses eso que estás contando. Esas cifras que duelen tanto y que tanto molestan, sobre todo a mí me ha dejado sobrecogido el tema de las denuncias al día, de esas denuncias al día que hay, y aquí en la provincia de Almería, para que sigas viniendo y sigas contando a todo el mundo y que erradiquemos de una vez por todas esta violencia. Muchas gracias, Rafa. Yo encantada, como siempre. Las puertas abiertas de esta casa. Gracias, Rafa. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos mañana jueves a partir de las 9 de la noche aquí en Inter Almería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nada más que nos queda desearles que pasen una feliz noche.